El simplemente hecho de que usted esté aquí, ya esto es señal de victoria. Pese a lo que pasó ayer, lo que pasó la semana, pese a todos los inconvenientes, usted está aquí. Pese al sol, pese que se vino en carrito, quizá el carro no está bien, usted está aquí y eso es victoria. A su nombre, a su nombre. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Ahora sí, a lo que venimos. Gloria a Dios. Libro de Hechos. Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor nuestro Dios. El libro de Hechos, un libro hermoso, muy ideal para este tiempo. Y le voy a explicar el por qué vamos a poder reflexionar en estos textos que acabamos de leer. Le voy a expresar un poco la inquietud antes de poder desarrollar el tema. Creo que todo predicador, o todo pastor, o todo ministro, antes de predicar, el Señor lo inquieta en alguna área o en alguna circunstancia. Puede ser cercana, puede ser global, puede ser nacional, local, etcétera, etcétera. Pero todo predicador tiene cierta inquietud. Y esa inquietud le da el matiz correcto a la enseñanza. Es decir, esa inquietud que es dada por Dios, que Dios coloca en los corazones de los creyentes y sobre todo de los que predican la palabra de Dios, siempre le da ese matiz distinto de importancia a la hora de predicar la palabra. Y quiero explicarle un poco el por qué. Hoy en día la iglesia, aunque no es perseguida por leones, ni es
causa ni es objeto de martirio, la iglesia está viviendo uno de los momentos y de los tiempos más extraños. Tengo que hablar de este tiempo porque yo no estuve en otro tiempo. Aquí hay gente que ha vivido en varias épocas de la iglesia, a su nombre. Pero cuando nosotros oramos al Señor por su voluntad, entonces viene a nosotros las inquietudes de este tiempo presente. Y una de las cosas más extrañas de este tiempo es que todo el mundo parece tener la verdad. ¿Sí? Usted prende su teléfono y ve un predicador y él está convencido de que él está diciendo la verdad. Y de pronto ve otro predicador, quizás esté en error, pero se expresan como si realmente estuvieran en lo cierto. Pasa mucho con los videos de nutrición. Usted ve un video de estos hombres que están saliendo ahora, que te colocan recetas, que te dicen qué es lo que no debes de comer, a qué hora no debes de comer, etcétera, etcétera. Y de pronto ves otro video de otro señor y dice todo lo contrario de lo que le dijo el primero que vio. ¿Sí o no? Uno dijo, no, coman huevo. Bueno. Y de pronto ve el otro video, no coman huevo. Uno dice, no, sin sal, no, échele sal. Y mire, y usted está en ese, y de pronto, no eso, viene otro video de otra persona, no beban agua. Pero tampoco hay que beber agua. Se no comemos ni huevo ni carne, entonces ¿qué vamos a comer? No beban agua a tal hora porque hasta el agua engorda. Yo primera vez que escuchaba eso. Miren, y como los teléfonos ahora son inteligentes, dicen ellos que son inteligentes, empiezan a enviarle videos y videos. Y a lo que viene a ver, usted tiene 5, 6, 8 hombres haciendo videos y ninguno acerta o casi ninguno está en acuerdo en algo. Y sucede así también con las predicaciones. De pronto usted ve un hombre que usted admira mucho y predica una cosa. Y de pronto ve otro que dice que todo lo que predicó él, eso no es así. Eso es falso, la verdad la tiene él. Son tiempos de mucha confusión. Miren, muy poca gente se retracta. Demasiada poca gente. Cuando veo a alguien retractarse por las redes o en público, eso es muy difícil. La gente muere creyendo que está diciendo la verdad. ¿Sí? Su verdad. Pero pocos dicen estar en la verdad. Dicen que hablan verdad, pero pocos no están en la verdad. Y eso ha afectado grandemente a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos una congregación y usted escucha todos los que pasamos por aquí, las predicaciones y escucha las enseñanzas, siempre usted está tentado a decir, aquella persona sabe más y el de aquí sabe menos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene 10,000 seguidores y nosotros no somos de esos que tenemos seguidores. Lo que les quiero decir es que estamos en un tiempo tan complicado, tan confuso, que muchas veces cuando usted lee las escrituras y ve todos los ejemplos que hay, por ejemplo, en el libro de Hechos, y se coloca a observar la vida cristiana en general, estoy hablando en general, no estoy apuntando, no estoy señalando, porque hay gente que me está mirando así. No se asuste.
cuando vemos la Escritura y pasamos por el filtro, por la Escritura, la vida cristiana en general, nos damos cuenta que hay una diferencia enorme. Y lo digo de manera muy personal, es decir, colocándome yo como ejemplo, viendo mi vida. Por ejemplo, leía todo el libro de Hechos otra vez. Y cuando veo todo lo que Dios hizo por medio de estos hombres, y veo lo poco que Dios ha hecho por medio de mí, siempre hay un abismo, una distancia enorme entre lo que aconteció en las Escrituras y lo que nosotros hoy día a día vivimos. Da la sensación que muchas veces la gente acomoda el texto a conveniencia, acomoda el texto a su verdad. Cuando usted lee la Biblia, sobre todo el libro de Hechos, son los apóstoles que se acomodaban al texto. Son los apóstoles que se acomodaban a la guianza del Espíritu Santo. No había algo como que yo siento de parte de Dios. No, aquí no, eso no se ve aquí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice, el Espíritu dice claramente. Wow. Bueno, a mí me parece que eso lo que yo estoy sintiendo es como que de Dios. No va a encontrar eso en la Biblia. En el libro de Hechos usted va a encontrar hombres tan llenos del Espíritu. Va a encontrar el presidente, el amo, el dueño de la iglesia dando órdenes a sus apóstoles. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, como mínimo, nosotros deberíamos estar inquietados en este tiempo, para muchos difícil, complicado, no son como otros tiempos, otros días. Como mínimo deberíamos nosotros, a causa de las pruebas, observar cómo es que estos hombres limitados, perseguidos, no hermano, pero es que la economía estaba fuerte. Una de las economías más terribles era la economía que vivían durante la escritura del libro de Hechos. Los impuestos elevados. Y nosotros como mínimo debiéramos de observar cómo la escritura nos puede enseñar estas vivencias, estas experiencias de los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para poder decir, estamos en victoria. Hoy en día decir, hermano, estamos en victoria, significa que el carro está fino, los 4 cauchos están nuevos, el motor ni chilla, el cojín tiene la tapicería, bueno pues, la tarjeta, bueno, sin límite, los dólares en el colchón escondido. Y cuando usted dice eso, hermano, está ahí en victoria. Hasta ese punto hemos llegado. Decir que victoria es tu comodidad y la mía. Y cuando vienen las pruebas, Señor, ¿por qué a mí? Entonces nos ponemos a cuestionarnos. Y peor aún, cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? Cuando la Escritura, los hombres de Dios se acomodaban al texto y se dejaban guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y pasara lo que pasara, ellos decían, estamos en victoria, hermano. A su nombre. A su nombre. Entonces, este libro, uno de los libros más grandiosos, más valiosos, uno de los libros que narra los inicios fuertes, difíciles de una iglesia victoriosa. Ahora fue un tiempo donde hubo más muerte de cristianos perseguidos. Hermano, pero no nos diga esa palabra, porque nosotros no nos gusta. Pero lo importante no es si te gusta o no. Lo importante es que
que tú y yo debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para eso Él vino. A su nombre. El libro de Hechos tiene el título Hechos de los Apóstoles. Según la tradición, se dice que se narra en estos 28 capítulos Hechos de los Apóstoles, es decir, todo lo que los apóstoles hicieron. Pero cuando usted estudia seriamente las Escrituras, se va a dar cuenta que no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Y yo le puedo agregar algo más, aún en tiempos difíciles. Porque todos los cuadros, toda la narrativa, no hay una donde los apóstoles están relajados, están de vacaciones en Aruba o en Margarita. Él dice, ven Espíritu Santo. No, estaban presos, estaban perseguidos, los buscaban para matarlos, estaban en medio de apedreamiento, mas sin embargo vivían llenos del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Hay una dependencia total. Miren, cuando yo digo total, hermano, es total. Ahí no había ni un gramo, ni un milímetro de una voluntad humana. Hasta para escoger personas al ministerio. Nos decían, bueno, nosotros aquí en democracia escogemos a Efraín. El Espíritu Santo le parece bien escoger a Efraín. A su nombre. Tremendo reto para el día de hoy. Una dependencia total. Un avivamiento real. No un avivamiento. Yo creo en el avivamiento, pero no creo en la utopía, en la fantasía que nos han dibujado acerca del avivamiento. No, avivamiento es que el dólar valga menos. Avivamiento es que vengan las transnacionales. Eso no es el avivamiento. Avivamiento es una dependencia total del Espíritu Santo de Dios. Una renovación de nuestro ser por el Espíritu Santo. Necesitamos esa renovación, ese mover del Espíritu Santo. No que no se haya movido, no quiero decir eso. No, hermano, eso ocurrió una sola vez. Pero está escrito para que tú lo leas y tú anheles, Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Porque yo no sé si usted no tiene esta sensación de que hay veces, hermano, que uno no sabe para dónde coger. ¿No le ha pasado espiritualmente hablando? Está todo tan confuso que sí o sí necesitamos pedirle al Señor, Señor, guíanos. Como el buen pastor que guía a las ovejas, Señor, guíanos. A lo mejor usted tiene una tremenda idea, gloria a Dios. Usted tiene una mejor estrategia, gloria a Dios. Pero cuando tú y yo dijimos que sí al Señor, ya tú no tienes derecho de nada. Es Dios quien dirige tus pasos y los míos. ¿Y quién eres tú para contender con el hacedor? ¿Le puede decir acaso el barro al alfarero, mira, como que me formaste como que medio raro? No. Él te dirá, yo lo quise hacer así. Yo, Jehová, lo quise hacer así. Y se va a glorificar mi nombre por cómo te hice y por el tiempo donde te estoy pasando a vivir. A su nombre sea la gloria. Miren, necesitamos ese tiempo otra vez. Porque de manera
consciente o inconsciente, nosotros somos dados a las fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esta fórmula es así asado y 2 más 2 son 4 y así tiene que hacerse porque así es la fórmula. Te voy a decir algo. En la guía de Dios para tu vida no hay fórmula que valga. O depende de Él o no depende de Él. A su nombre. Hermano, pero es que eso es difícil. Sí lo es. Para esta carne sí lo es. Pero para eso Dios te llamó. Para que tú y yo seamos guiados por su Espíritu Santo. Seamos conformados a su imagen. Tengamos su dirección. Tengamos su perspectiva. Ver las cosas como Él las ve. Es fácil predicarlo. Créame, muy fácil. Pero que usted lo viva. Que usted lo anhele. Y que usted esté convencido. Señor, tú me estás formando, tú me estás capacitando, porque yo soy tuyo. A su nombre, gloria. Si usted eleva la mirada al versículo 7, dice de la siguiente manera, el capítulo 1 del libro de Hechos: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Noticia, Dios usa los tiempos como Él quiere. Él los usa. No eres tú quien usa tu tiempo. Es Dios que usa los tiempos y te coloca allí. Pregunta: si Dios usa los tiempos, ¿tú deseas ser usado por Dios? Levanten la mano los que desean ser usados por Dios. Señor, ahí está, ve. Yo se los dije, pero ellos levantaron la mano. Dios usa los tiempos y también usa a personas específicas. A su nombre. Dios tiene un trato con las personas y con los tiempos de una manera sorprendente. Dios usa los tiempos, usa tiempos específicos, sazones específicas y personas específicas. Ahora, si tú y yo respondemos que sí queremos ser usados por Dios, eso va a hacer una gran diferencia entre el mundo y nosotros. Porque olvídese que cuando usted dice, sí Señor, yo quiero ser usado por ti, y te va a dejar igual como está la gente en el mundo. No, Señor. Va a sacar todo lo que no es de Él. Te va a purificar, te va a santificar y te va a usar. Todos los que somos llamados por Dios, oído. Si usted no es llamado por Dios, esta enseñanza no es para usted. Todos los que somos llamados por Dios, sí o sí, anhelamos, deseamos, Señor, úsanos para tu gloria. Pero hoy en día, usted quiere usar a Dios para tu beneficio. Señor, ayúdame, sáname, muéveme, aliméntame, Señor, yo soy tuyo. Es una realidad tan tremenda que tú eres propiedad de Dios. Él es el Señor de tu vida. Él tiene que ejercer señorío en tu vida. Hoy en día, ser usado es sinónimo de fama, de glamour, de caché. Cuando usted ve más fama, más glamour, más caché, ay sí, está siendo usado por Dios. Lea el libro de Hechos y va a encontrar gente usada por Dios
pasando por unos desiertos, pasando por unas pruebas y saliendo de las pruebas. Señor, gracias porque nos dieron latigazo en la espalda por tu nombre, Señor. Y yo me acuerdo cuando mi mamá me daba un correazo, yo me rascaba todo. Y esta gente recibía 40 latigazos más uno. Somos dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Y le dijeron, ve que si lo volvemos a agarrar le vamos a dar látigo. Saliendo, estaban allí en la plaza otra vez predicando. Pero bueno, le acabamos de dar palo, le acabamos de dar látigo, y estos siguen predicando. Tanto así que decían, estos están trastornando a la gente. Nosotros le damos palo y se multiplican, como los gremlins, a su nombre. Y eso era lo que pasaba. Entre más prueba, más persecución, más se multiplicaba la iglesia. A su nombre sea la gloria. Damos gracias al Señor nuestro Dios que nos llamó, amén. Ser usado por Dios no es que Dios te va a dar una máquina de deseos para que te ayude en tus problemas. ¿Saben? Si hay alguien que está consciente de nuestros problemas, ese es Dios. Usted se mueve como si Dios no estuviera ni pendiente tuyo, ni fuera tu Señor. Si alguien conoce al fondo, hasta lo más mínimo, tu problema y los míos, ese es Dios. Pero en este tema no se trata de ser bendecidos por Dios, sino de que nosotros seamos de bendición. Para eso viene el Espíritu Santo a los apóstoles, para ser un instrumento en manos de Dios. Hoy en día, 2000 y pico de años después, seguimos siendo el fruto del trabajo de esos 12 hombres y de esos hombres que fueron perseguidos hasta lo último de la tierra. A su nombre. Se trata de que nosotros seamos una bendición. No de ser bendecido. De ser bendecido Dios se va a encargar. Él va a ir añadiendo. Se trata de que tú y yo seamos de bendición. Pero el evangelio de hoy es, Señor, todo para mí, venga. Y no es eso. La unción del Espíritu Santo es para usarte a ti, para la gloria de su nombre y en su amor. Que si quiere ser usado por Dios, Dios tiene que generar cambios. Ay, Dios mío, hermano, se metió donde no se tiene que meter. Pues sí me voy a meter. Sí me voy a meter con permiso de ustedes. El micrófono lo tengo yo, no se preocupe. Para que Dios te use, Dios tiene que generar cambios. Cambios. Y allí, cuando nos dicen que Dios te va a cambiar algunas cosas, en tu comodidad tú vas a decir, Señor, pero es que eso, yo estoy pegado a eso, no me lo cambié todavía. Yo lo voy soltando poco a poco. Pero tú dijiste que querías ser usado por mí. El Señor tiene que generar cambios. Si hay alguien que está interesado en los cambios, ese es Dios. Y nosotros no podemos resistir a los cambios de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que sus hijos pasan, obra para bien. Para aquellos que son llamados y que van a ser conformados a la imagen de su amado Hijo.
Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿En qué consisten estos cambios? ¿Cuál es el primer paso para ser usado por Dios? Hechos 1, capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y para que se genere un cambio del Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que haber una base. ¿Cuál es esa base? Toda la obra, la identidad, el poder, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No hay cambio sin Él. Hay gente que quiere cambiar. Bueno, Señor, voy a contar hasta 10 y voy a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya cambié. No funciona así. No es psicológico, no es terapéutico. Es el Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre los libertares, seréis verdaderamente libres. Si tú y yo sacamos de la ecuación a Cristo, usted no está cambiando. Usted sigue igual. La base del poder del Espíritu Santo, del cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, en la mía, en tu casa, en la iglesia, es Cristo. Todo lo que empezó a hacer y todo lo que empezó a enseñar. Y allí encontramos el primer problema. Muy pocos de nosotros entendemos el 1% de lo que Cristo hizo. Tenemos a Cristo como un anclaje mental que vendrá esporádicamente cuando venga a la iglesia o cuando consiga alguna alabanza cristiana. El apóstol Pablo lo dijo muy claro: para mí el vivir es una persona. No es una ideología, no es un dogma, es una persona. Es Él en nosotros. No es que yo soy evangélico, no es eso. Es Él y su Espíritu Santo en nosotros. Si Él está en ti, tienes que sí o sí conocer toda su obra, qué es lo que Él hizo, cómo caminó, cómo enseñó, cómo oró por los enfermos, cómo aconsejó, cómo predicó, todo referente a Él. Hermano, pero eso es mucho, pero es básico. ¿Cómo cambiaremos si no está Cristo? Seremos como la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 18. Regularmente usamos ese texto para predicar a los inconversos. He aquí, yo toco la puerta y llamo. Y le decimos al inconverso: está tocando la puerta de tu corazón. No, Él está tocando la puerta de la iglesia, porque el dueño de la iglesia lo sacaron de la iglesia. Lo sacaron. Por eso que Él toca en la puerta de la casa que Él edificó, para que pueda entrar. Y el que me abriere, yo voy a entrar y cenaré con Él y Él conmigo. A su nombre. Esta base está dirigida a todos aquellos que aman a Dios. Todos aquellos que amamos a Dios debemos de conocer su obra. Debemos de conocer su enseñanza. Debemos de tener una noción de por lo menos mínimo las enseñanzas y los milagros de Dios, de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque son la experiencia del reino que Él trajo a la tierra. Por medio de sus enseñanzas y por medio de sus milagros, Él trajo las experiencias del reino de Dios a la tierra.
Y tú y yo la debemos de conocer. Hasta los discípulos quedaban como con el cassette. Bueno, ya no es cassette. Quedaban todos, bueno, pues no entendían nada. ¿Por qué? Porque ellos vivían, era en lo terrenal. Ay, Dios, maestro, colócame a mí a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué le pasa a usted? Maestro, ve que ellos están predicando. Vamos a quitarles allá, que dejen de predicar. Ustedes están equivocados. Él mismo, cuando resucitó, muchos que no le creyeron, les declaró las escrituras. Les dijo, era necesario que el Hijo del Hombre tuviese que pasar por todo esto. Le conviene que yo me vaya para que yo les envíe el Espíritu Santo. Cada una de sus obras, de su identidad como Mesías, revelan quién es Él y quiénes somos nosotros. A su nombre. Porque si tú eres llamado por Dios, tienes el sello de que tienes que parecerte cada vez más al Dios que te llamó. A su nombre, gloria. Lo que pasa es que hoy en día está muy diluido, muy suavizado lo que respecta el libro de Hechos. ¿Usted cree que es una literatura normal? Quizás una literatura cronológica, pero cuando usted lee a profundidad las escrituras, se va a dar cuenta que todos los términos que usó el Señor hacia sus discípulos eran términos de reino. No solamente para cantarlo, no es poesía, aunque a veces la convertimos en poesía para poderla cantar. Cuando dice que venga tu reino, es que su reino tiene que gobernar para que pueda Él manifestarse. A su nombre, gloria. Versículo 2 del libro de Hechos. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El énfasis del libro de Hechos es una guianza, una dependencia total del Espíritu Santo. Pero cuando el escritor habla acerca del Espíritu Santo o escribe acerca del Espíritu Santo, en la concepción judía, cada vez que se habla del Espíritu Santo, se está hablando de la autoridad del reino de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías 59 está narrando todo el juicio que hay. Y dice el Señor que vendrá el Redentor de Sión y vendrá su Espíritu. Parafraseando. Cuando se habla del Espíritu, se está hablando de la autoridad del reino de Dios para nuestras vidas. Nosotros estamos acostumbrados a la democracia, pero el Señor dice, es el reino lo que vale. Y la iglesia funciona como una embajada. ¿De qué? Del reino de Dios. La iglesia no es el reino, pero predicamos el reino, vivimos bajo las leyes del reino de los cielos, que serán establecidos aquí en la tierra. A su nombre, gloria. Y uno de los aspectos importantes cuando se habla del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo tiene el poder para reclamar lo que es de Él.
para reclamar lo que es de Él. Consumada la redención, el Espíritu Santo dice: señores, ya ustedes son míos. ¿Quién quiere ser usado? Viene en cambio, pero te voy a usar. Vas a ser de bendición. Vas a ser luz a las naciones. A su nombre. Ser escogido por el Espíritu Santo, ser llamado por Dios, conlleva a una responsabilidad, a un propósito, pero siempre, 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 para que tú le sirvas a Dios. Hay gente que dice: hermano, yo creo que Dios no me llamó a servir. ¿Qué? ¿Que Dios no te llamó a servir? Si el Hijo del Hombre sirvió, tú eres un siervo. Si Él lavó los pies como un siervo, lavó las manos, se arrodilló, y era el Señor, y es el Señor, y dijo: ustedes dicen que soy Señor. Sí, tú eres el Señor. Está bien. Pero si ustedes no hacen lo que yo hago, ustedes no son mis siervos. El que quiera ser mayor de todos ustedes tiene que servir. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino a servir. No te vino a preguntar si el servicio te va a gustar, si lo que tú vas a hacer te va a agradar. El Señor te va a decir: ¿quieres o no quieres? A su nombre. No tenemos nosotros ni la cualidad, ni el deber, ni el derecho de decir: bueno, Señor, pero es que a mí no me gusta. ¿Quieres servir? ¿Sí o no? ¿Quiere la manifestación del reino? ¿Sí o no? A su nombre. Versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? ¿Acerca de qué? Acerca del reino de Dios. No es en Alicia, en el país de las maravillas, no es el mundo de Barney, no es nada de eso. Es el reino de Dios. Amén. El hecho de que Él se haya presentado vivo delante de sus apóstoles y de sus escogidos, es una clara señal de que Él conquistó la muerte. Hay una relación en la Biblia entre la muerte y el pecado. Sí la han visto, ¿verdad? Los que leen la Biblia. Hay una estrecha relación entre la muerte y el pecado. Si Él venció la muerte, también venció el pecado. Si Él venció la muerte, también venció el pecado. De hecho, todos nuestros dones, todos nuestros ministerios tienen como objetivo derrotar a la muerte y al pecado. Ningún don es para satisfacción propia. Todos los dones, las operaciones, los ministerios tienen como marca y como sello derrotar, destruir el pecado y la muerte. Así como Él venció, nosotros también tenemos que vencer. A su nombre. Dice que se les apareció vivo durante 40 días. Casualidad. 40 días. 40 días. No pudo ser 39 o 38 o 42. Tiene que ser 40, hermano Efraín. Sí, hermano, 40. Si usted saca cuenta, usted va a ver el número 40 por todos lados. 40 días y 40 noches Moisés en la montaña. 40 días en el desierto Jesús siendo tentado.
400 años en Egipto, 440. Hermano, usted como que me quiere enredar la vida. No, Señor, se la quiero aclarar. Dios me ayude. ¿Qué significa 40 días? Hablándoles acerca del reino. Todos los relatos que contienen el número 40 quiere decir que hay un proceso, hay un cambio. 40 significa que va a haber cambios. ¿A su nombre? Y durante esos 40 días, Él estuvo hablando acerca del reino. Él está tratando con sus discípulos, diciéndole que va a pasar el reino de las tinieblas y va a establecer el reino de su amado Hijo en la tierra, por medio de los apóstoles. Va a haber cambios. Si tú y yo queremos ser usados por Dios, hermano, van a venir cambios. Dios va a cambiar la realidad terrenal por la realidad celestial. A su nombre. Miren, ¿cómo sabemos que estos hombres, los apóstoles, vivieron una realidad celestial a pesar de todos los problemas? Por el discernimiento que tenían, por los dones que operaban, por la capacidad de poder avanzar. Chicos, ellos se atrevieron a decirle a los líderes religiosos: señoras y señores, nos conviene obedecer más a Dios que a ustedes los hombres. Si quieren, empiecen a darme latigazo. Miren, y 40 días atrás todos dejaron el pelero, todos huyeron. Y ahora, 50 días después, 40 días después, son otros. Algo pasó, algo cambió. Pedro lo traicionó y ahora es el primero que predica. A su nombre. Cuando lo agarraron a él, todos los dejaron, todos. Pedro había dicho: Señor, mira, yo te juro que yo no te voy a abandonar. Pedro, cálmate, mijo, habláis mucho. Y ahora Pedro es otro. ¿Quién cambia en 50 días? Nadie. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte al Señor. $40 días es una transición, es un cambio de lo terrenal a lo celestial. Estando con ellos, le dijo el Señor, versículo 4, no se vayan de Jerusalén, esperen. Es una orden. No dijo, bueno, si se sienten bien, si ven que lo tratan bien o lo tratan mal. Dijo el Señor, esperen en Jerusalén, porque dentro de no muy pocos días ustedes van a ser bautizados. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es eso del Espíritu Santo de Dios? Miren, los judíos tenían una fiesta. Nosotros la conocemos con Pentecostés, pero ellos le decían el Shavuot. ¿Qué es el Shavuot? Shavuot es la celebración de que en el monte de Sinaí Moisés recibía las leyes. Y el Señor dijo, después de la Pascua, cuenten 50 días, celebren el Pentecostés. ¿Sí? Exactamente en 50 días vino sobre ellos el Espíritu Santo.
¿Qué quiere decir, hermano? Les quiero decir esto. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice: voy a hacer un pacto con ustedes, pero no como el pacto que hice con sus padres. No, Señor. Voy a hacer un pacto distinto, porque este pacto que hice como que no funciona. Este pacto, yo voy a enviar leyes, pero no vendrán en tabla. Estas leyes las escribiré en sus corazones. Versículo 34 del capítulo 31 de Jeremías dice: y yo les prometo que nunca me voy a separar de ustedes. ¡Wow! ¡Qué bendición! Miren, el que Dios haya escrito las leyes en tablas de ley, quiere decir que por más que Dios hubiera derramado su espíritu, seguían siendo piedras. El apóstol Pablo lo explica mejor, 2 de Corintios capítulo 3, léalo. Somos ministros de un nuevo pacto. Se lo voy a decir en traducción. Somos servidores de un nuevo pacto, no como el antiguo pacto que fue escrito en tablas de piedra, sino con tinta del Espíritu. Y la promesa culmina: para que nunca me separe yo de ellos. Las leyes del reino están en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Era lo prometido. Era lo que Dios había prometido. Establecer un reino que empezara desde aquí. Nosotros tenemos la particularidad de que primero se acomoda todo afuera. La casa bien, el cuarto bien, el trabajo bien. Y después, de último, empezamos a acomodar aquí adentro. Señoras y señores, bienvenido al reino. Primero es adentro y después afuera. Primero el Espíritu trabaja en nosotros y luego con nosotros. Ese es el reino de Dios. Es una promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa es la dependencia total del Espíritu Santo de nuestra vida, en nuestra vida. La promesa es la guía, es la capacitación para servirle a Dios, a su nombre. Versículo 5. Porque Juan, del capítulo 1 del libro de Hechos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es lo mismo. Sumergirse en las aguas del Espíritu, en la capacitación de Dios, en las promesas de Dios. Eso es del Espíritu. ¿Usted quiere conocer a alguien lleno del Espíritu? Tiene las promesas tan vivas, como si el Espíritu Santo las hubiera sellado allí adentro. Y no hay nada que separe a esa persona de las promesas. A su nombre. Pero usted ve a algunas personas que creen que el mover del Espíritu son algunas cosas que suceden. El mover del Espíritu es algo que empieza aquí adentro. Sí, es cierto, se va a manifestar afuera, pero no empieza afuera primero. La manifestación empieza aquí adentro. Es más, el Señor dice, es el sello. ¿Ustedes no han visto alguna res sellada? Que aún muerta pueden decir, sí o no, John Jairo, ese ganado viene de tal parte. Yo conozco ese sello. Imagínense este sello vivo en nosotros. El sello del Espíritu Santo.
el sello del Espíritu Santo. Es una experiencia con el Espíritu Santo. Y luego que empieza adentro, entonces empieza a manifestarse afuera. Miren, hay un don que pude percibir leyendo otra vez el libro de Hechos. Y es el don del discernimiento de espíritu. Ese es muy distinto al de sospecha, que lo decía Nixon. A lo mejor usted ve entrar a alguien, tiene como que pinta de malandro. Y usted empieza a sospechar, el don de sospecha. Claro, por eso. Una vez entró un muchacho a la congregación. Miren, si yo decía entre mí, si no está endemoniado, se parece bastante. Porque entró como un zombie, entró así. Y entonces todas las hermanitas, ay hermano, está endemoniado. Me hacían señas. Entonces como yo no sé por qué siempre me ponen en la puerta. Ellos creen que se sienten protegidos. Porque no saben que lo que corro bastante. A su nombre. Y entonces vengo yo y me le siento al lado al muchacho. Y lo empiezo a mirar y aleluya, gloria a Dios. Señor Padre, si está endemoniado, que no se endemonie aquí, que se endemonie afuera, porque... Y el muchacho así, serio. De pronto hacen el llamado. Y el muchacho pasa al llamado. Yo, bueno, si está endemoniado, primer demonio, que veo yo que se arrepiente, porque... Y pasó y recibió al Señor, se arrodilló y se fue. A los días volvió a venir. Después me di cuenta que él tenía una niñez bastante turbia, truncada, y por eso algunas actitudes cerradas. Y después el Señor lo empezó a usar en sabiduría. Entonces yo me percaté de que el hombre, Dios lo empezó a usar. Nuevecito, 1 mes, 2 meses. Y yo dije, Dios le está dando un don tremendo a este muchacho. Él decía unas cosas que yo quedaba, pero ¿cómo lo hizo si no ni sabe leer la Biblia casi? Porque creo que era analfabeta. No ha estudiado nada. Ni siquiera se ha bautizado. Y Dios le estaba dando dones de ciencia y de sabiduría. Y hubo una hermana que me decía, hermano, cuidado, porque todavía le pueden salir los demonios. Yo, mira hermana, Dios le ha dado unos dones a ese muchacho. Oremos por él. Pero de todas maneras, ore pero pendiente. Miren, una de las características de la iglesia llena del Espíritu es el discernimiento. Es el discernimiento. Los apóstoles estaban muy tranquilos y de pronto el discernimiento venía a ellos. No era sospecha, no era malicia, no era prejuicio, era el discernimiento divino. Había una hermanita gritando, estos son unos hijos de Dios. Y Pablo la miraba, como rara. No dijeron, vamos a meter en el grupo de las mujeres, va a ser evangelista. Pasó días gritando, háganle caso a estos hombres que son unos hombres de Dios. Y Pablo dijo, sal de ahí, espíritu de adivinación. Dejó de agua chafa. Si usted analiza los textos del libro de Hechos, se va a dar cuenta el nivel de discernimiento espiritual. La gente traía ofrenda y vinieron unos que se la quisieron dar de aviones y dijeron, nosotros nos comprometemos a dar los cobres. Y de pronto allá, mija, vos sabéis, para la arepa y eso, no lo vamos a dar todo, vamos a dar la mitad. Y trajeron la ofrenda.
Y Pedro vino el discernimiento. ¿Por qué mienten contra el Espíritu Santo? Si la vendieron, no era de ustedes. Perezcan ustedes. Y murieron. Porque una de las características del discernimiento es la valentía y el juicio que se decía en el momento. Eso que la gente dice, no, vos sabés que te lo voy a decir aquí, yo creo que él como que tiene un espíritu. Eso no es discernimiento. El discernimiento tiene la capacidad de descubrir lo que ha sido revelado y de declarar el juicio de Dios a su nombre. Todo eso y más por aquí, por el libro de Hechos. Ahora usted dirá, no, hermano, yo veo que en algunas prédicas algunos hombres dicen que ya eso ya dejó de pasar. Yo les voy a decir algo. Yo no creo eso. Yo creo que debemos de anhelarlo. Señor, venga tu reino en mi vida. Y venga también tu capacitación en mi vida. A su nombre. ¿Saben? El Señor le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Ahora, poder no es que usted va a botar rayos por los dedos, como en las comiquitas o en las películas, o de pronto rayitos así por los ojos. Cuando la Biblia habla de poder, quiere decir que tú y yo nos vamos a convertir en unas vasijas, en unos contenedores. Depende de la capacidad. De hecho, eso es lo que significa poder. Que Dios derrama capacidades en el pueblo, en su grey. Y como derrama capacidades, también derrama poder. Pedro vio a un cojo en la puerta llamada La Hermosa. Usted dice, ay hermano, casualidad. No, no es casualidad, intencional. Y de pronto le dijo, ¿tú quieres? No, dame limosna. Oh, yo no tengo limosna, compadre. Yo lo que tengo te lo voy a dar. Levántate. Se levantó el hombre. Y la gente, ay Dios mío, San Pedro. Ningún San Pedro. Sea notorio que este cojo, que tenía muchos años lisiado, ha sido levantada por el poder de Jesús de Nazaret, el cual ustedes mataron. Las señales seguían a la evidencia del Espíritu Santo, a la evidencia de la palabra fiel, a su nombre. Las señales le seguían. Ahora, ¿para qué son las señales? Las señales son para confirmar que tú y yo estamos en el reino. Las señales no son para que vengan seguidores, para que vean y busquen en YouTube la prédica. Las señales son para que la gente pueda ver a Dios. Y yo anhelo que la gente vea a Dios. A su nombre. Recibiréis poder. Es decir, para hacer cosas que exceden nuestras limitaciones y demuestren la victoria de Dios. Ay, yo no voy porque está lloviendo. Y esa pringuita, tú sabes, COVID 1, 2, 3, 4, 18, 25. Sí, yo sé. Pero, ¿dónde están las evidencias? Tiene que haber evidencia de poder. Si yo estoy en el reino y creo su palabra, Señor, yo creo en tu poder. A su nombre. A su nombre. ¿Quiénes desean ser usados por el Señor? Señor, segunda vez que levantan la mano. Yo se lo estoy diciendo. Colócate sobre tus pies.
Queridos hermanos,